Masacres y asesinatos. La característica principal de los árabes en Israel. Los árabes en Israel hacen algo que ningún otro movimiento nacionalista en el mundo hace de tal manera. El asesinato de inocentes de manera constante y no como un instrumento para lograr algo, sino que es un propósito en sí mismo. El asesinato de inocentes, de civiles, en especial de chicos y mujeres que no pueden defenderse, como un propósito en sí mismo. Y esto ya tiene alrededor de 100 años, no empezó hace poco, no empezó ayer, no empezó anteayer, no empezó cuando se levantó el país, empezó hace alrededor de 100 años, con el principio del asentamiento judío en Israel. Para darles un ejemplo sobre esta onda, digamos, de santificar la muerte, el asesinato, Samir Kuntar, asesino del marido y los hijos bebés de Smadar Eran, una judía de Israel, fue intercambiado por cuerpos de 2 jóvenes israelíes que fueron raptados por árabes. Él estuvo 30 años en la cárcel y cuando se decidió cambiarlo, liberarlo a él por los cuerpos de 2 israelíes, los cuerpos muertos. Sí, Israel lo cambió a una persona viva por 2 muertos. Por 2 muertos, sabiendo que era así. Fue el gobierno de Ehud Olmert en el año 2008, el gobierno vergonzoso de Ehud Olmert, que intercambió a Samir Kuntar por 2 cuerpos. Al salir de la cárcel, armó una demostración con cientos de personas en Beirut, con políticos del Líbano y de Hezbollah, con líderes de Hezbollah, cientos de personas que lo recibieron con festejos y alegría, santificando a un asesino, cosa que no existe en ningún otro pueblo, ni siquiera en el resto de los árabes del mundo tiene tanta potencia esto como los árabes de Israel, que santifican al asesino, al shahid, santificar al asesino, y el asesinado es culpable, y el asesino es santo es el asesino, no como en el judaísmo, que aquel que muere santificando el nombre de Dios es santo, como todos los judíos que murieron en el holocausto. Todo judío que murió en el holocausto es kadosh. No, los árabes de Israel hacen kadosh al asesino de chicos, que no pueden defenderse, de mujeres. Él es santo, se lo recibe festejando. Solo chiitas, yihado, fascistas árabes pueden hacer una cosa así, palestinos, específicamente árabes israelíes. Y este es el camino de los árabes israelíes, a los cuales yo me niego a llamar palestinos, porque no existía el concepto de palestino, y ellos tampoco se lo creen. Este es el camino de ellos desde hace 100 años, y sigue siendo, hoy en día. No cambió en absoluto. Lo recibieron policías, lo recibieron políticos festejando, y nosotros cambiamos vivos por muertos. ¿Sí?
Hay que entender, aclarar, que el pueblo palestino, como se lo llama hoy en día, es la mentira más grande de la historia. En los 400 años del imperio turco sobre Israel, porque Israel siempre fue Israel, no existía el concepto de palestinos, no existía el concepto de Palestina para los árabes que vivían acá. Palestina era llamada por el imperio turco Siria del Sur. Siria. En hebreo es Suria, por eso me sale así. Siria del Sur. No existe, si van a buscar, ningún cantante palestino, escritor palestino. No hay algo así. No existe el palestino. No existe. No solamente eso. La cantidad de árabes que había en Israel en la época del Imperio Turco eran unas decenas de miles. Mark Twain, el famoso escritor, él escribe en sus memorias de su visita a Israel en esa época, y él dice que Israel es un desierto donde no hay nadie, donde no se puede vivir, no hay nadie. ¿Y qué dicen los palestinos hoy en día, los árabes israelíes? Israel vino y nos sacó de nuestras casas, de nuestras tierras. Hace años que las tenemos acá. Mentira. Había un pequeño cúmulo. La mayoría de los árabes vinieron a Israel en la época del mandato británico, cercano al mandato, para trabajar acá, para conseguir trabajo, porque acá estaban mejor que en otros lados. Y no me vengan a decir que están acá hace miles de años. A diferencia del pueblo de Israel, que sí estuvo acá hace miles de años. No solamente eso, el Corán dice claramente, en la Sura 5, si no me equivoco, me corregirá el que sabe, y en la 130 y algo también, me parece, pero no quiero decir de verdad porque no me acuerdo, que Israel es del pueblo judío. Israel es del pueblo judío, lo dice el Corán. Por lo tanto, la única manera que tienen los árabes de negar que este es nuestro lugar es diciendo que el pueblo judío no existe. El pueblo judío no existe, por lo tanto, no tienen lo que hacer en Israel. Es la única manera que tienen de negarlo. Y así, en toda la historia, el pueblo árabe en Israel se niega a realmente hablar con nosotros. Todas las negociaciones, no hace falta aclarar, que son todo una actuación. Su diálogo con nosotros realmente no tiene ninguna importancia. Por ejemplo, lo que pasa es lo siguiente: hay que entender que el Islam la base, el fundamento del Islam es negar la verdad del judaísmo y del cristianismo también. Mahoma dice que los judíos y los cristianos recibieron la palabra divina y la falsificaron. Y el Corán es la verdadera palabra de Dios. Nosotros la falsificamos. Entonces, el pueblo judío no existe, nosotros falsificamos la Torá, pero no hay forma de reconocernos. El momento que nos reconozcan es un problema para ellos. No pueden reconocernos, porque reconocernos significa reconocer que nosotros somos los descendientes de Sará, que era la esposa de Abraham, y ellos son los descendientes de la sirvienta, de Agar. Y hasta que no hagan teshuvá y reconozcan que son los hijos de la sirvienta y que este es nuestro lugar, probablemente no haya posibilidad de paz. De hecho, el Rambam, Maimónides, alguien le pregunta en una carta, si se puede tener debates con árabes y con cristianos sobre temas de Torah, sobre si la Torah es verdad, sobre quién tiene razón. Hay que aclarar que el Rambam, Maimónides, él dice que el Islam no es idolatría, no se considera idolatría, pero el cristianismo es idolatría. Es idolatría concentrada, absoluta. Y sin embargo, el Rambam contesta sobre el tema del debate que con los cristianos
Sí podemos hacer debates, con los árabes no. ¿Por qué? Porque los cristianos aceptan la verdad de nuestra Torá, aunque ellos no aceptan que nosotros sigamos siendo el pueblo de Israel, por lo menos no los católicos, porque hay otros grupos que sí, pero la iglesia no. La iglesia se hace llamar a todo aquel que se hace parte de la iglesia Verus Israel, el verdadero Israel. Y cuando ellos leen los salmos, y los salmos hablan le dicen a Dios, cuida al pueblo de Israel, ellos lo leen refiriéndose a ellos mismos, porque ellos son el verdadero Israel ahora, según la iglesia. Pero de la Torá ellos no niegan. Por lo tanto, dice el Rambam, se puede discutir con ellos y mostrarles quién tiene razón, porque ellos no niegan nuestra Torá desde un principio y tampoco nuestra existencia. Por supuesto que no niegan nuestra existencia. Al ser que un hijo no puede heredar al padre hasta que el padre muera, el catolicismo necesita destruir y matar o asimilar al pueblo de Israel para realmente heredar a Dios de parte nuestra. Mientras estemos vivos, el hijo nunca puede heredar al padre, y ellos nacieron de nosotros. Por lo tanto, de ahí viene también la necesidad de destruir al pueblo de Israel en todas las generaciones, o asimilarlo, o hacerlo cristiano, etc. Pero el Rambam dice, con árabes no hay lo que discutir, porque ellos niegan totalmente nuestra Torá, dicen que nosotros la falsificamos. Entonces, con alguien así, ¿cómo podés discutir? Si él ni siquiera acepta tu existencia. Y así también es el problema y la base principal del conflicto, digamos, no del conflicto, sino de por qué nunca vamos a poder llegar a un acuerdo con los árabes, de que ellos tengan su propio Estado en nuestra tierra, Dios libre, cosa que nunca va a pasar. Porque, por supuesto que todo gobierno de Israel, a menos que sea de izquierda radical y traidora, va a exigir que el pueblo árabe reconozca a Israel como el Estado del pueblo judío. Y me van a decir, ay, ¿para qué yo necesito que ellos reconozcan que este es el Estado nuestro? ¿Qué me importa? No me importa. ¿Necesito que ellos reconozcan que este es nuestro Estado? Y la verdad es que es cierto el argumento de eso. ¿Es cierto? No necesitamos. Pero ese no es el punto. El punto es que el nacionalismo árabe nunca va a poder hacer paz con nosotros si no reconoce que este es nuestro Estado, porque esto es la base el fundamento de todo el problema. Y sí, es una discusión religiosa, vamos a decir la verdad, esto es un tema religioso y la religión está por encima de la razón. Esto no es un problema político, esto no es un problema de ninguna cosa que sea razonable, sino que es totalmente influencia de religión, sin duda alguna. Y por lo tanto, mientras esos no acepten que esta es nuestra tierra, el Estado de Israel, del pueblo de Israel, nunca podemos realmente hacer un pacto con alguien que no acepta eso, no porque necesitamos que él lo acepte, sino porque no está demostrando que él reconoce nuestra existencia y nuestro derecho sobre la tierra. Y si él no lo reconoce, por supuesto que no podemos soñar ni tener una falsa ilusión de que va a haber realmente paz. Por supuesto que no va a haber paz si él no reconoce que este es nuestro lugar, si él no nos reconoce a nosotros. Por lo tanto, es necesario que reconozca eso, y como ellos nunca lo van a reconocer, por lo menos no en el tiempo cercano que nosotros vemos, la paz no va a ser posible a través de un acuerdo. Y para todos aquellos que creen que sí, bueno, les voy avisando que no. Entonces esto, Mark Twain nos cuenta que no había nadie, no existía Palestina, etcétera, etcétera. Vamos a seguir adelante. Bueno, empezando con el tema de cómo funciona el nacionalismo árabe en Israel, tenemos que empezar desde el año Taf Reish Pei, o 1920, que es el año en el que empiezan las masacres
que desde entonces no terminaron, del pueblo árabe israelí contra los judíos que vivían en Israel. Esto es antes de que se haga el Estado, que se hizo en el año 1948. ¿Sí? En el año 1920, son 2 años después de que empieza el mandato británico, luego de haber echado de Israel al imperio turco. Sin embargo, el mandato británico no había entrado totalmente en función sobre Israel, porque hay que saber algo muy importante. El mandato británico fue enviado a Israel a crear un Estado para el pueblo judío. Sí, para crear un Estado para el pueblo judío fue enviado aquí el mandato británico. ¿Y qué pasó? Ellos no hicieron lo que fueron mandados a hacer. No, decidieron no hacer el Estado, y los judíos en Israel tuvieron que luchar contra el mandato británico para poder hacer el Estado de Israel. A pesar de que ellos vinieron para preparar el lugar para hacer un Estado de Israel, como fue declarado en la Declaración de Balfour, que Israel era para el pueblo de Israel. Sin embargo, no lo hicieron, y los judíos tuvimos que luchar contra el mandato británico para ganarnos lo que era nuestro desde la Declaración de Balfour. Y en el año 1920 aparece la primera masacre, dirigida por Haj Amin al-Husseini, el mufti de Palestina, que dirige la masacre. Lo que quiero decir acá es, las masacres estas no son 2 locos que un día se despiertan y deciden matar a alguien. No. El mufti organiza estas cosas, alienta el asesinato de judíos. Y masacran a 8 judíos en el año 1920. Hay también que saber que Haj Amin al-Hussein, el mufti, era general de la SS. Sí, general de la SS era el mufti Haj Amin al-Hussein. Y Hitler, al subir al poder, Haj Amin al-Hussein lo festeja, y Hitler lo ayuda para levantar un movimiento Boy Scout que se llama los Boy Scouts nazis. Y su saludo es, por supuesto, el saludo nazi con la mano en alto. En realidad hubo asesinatos a judíos desde el 1880, mucho antes, pero esos asesinatos no eran por temas de nacionalismo árabe, sino robos, asesinatos, digamos, crímenes, pero no desde el nacionalismo antisionista, no desde ahí. La primera masacre fue en 1920, 8 judíos asesinados. ¿Qué hicieron los británicos, no? ¿Qué hicieron los británicos después de la masacre? Por supuesto que nada. Claro, nada. Los británicos no hicieron absolutamente nada, pero no les voy a mentir, algo hicieron. ¿Qué hicieron? Zeev Jabotinsky, él organizó manifestaciones de judíos para protegerse ante los ataques árabes, que detuvieron los ataques. Y claro, los británicos no ayudaron a los judíos en absoluto a defenderse, ¿no? Y Jabotinsky, que hizo la manifestación, fue encarcelado por los británicos, no los asesinos, no los árabes que asesinaron judíos, no, ellos no fueron encarcelados, sino Jabotinsky, judío, que él decide hacer una manifestación para evitar la continuación de ataques. Él es encarcelado y
se dictamina que esté 15 años en la cárcel de Akko, que en la práctica igual estuvo menos de un año y lo liberaron. Bueno, año 1921, Taf Reish Pei Aleph, otro asesinato, otra masacre en Yafo, esta vez en Yafo, dirigida también por el mufti Haj Amin al-Hussein. Y entre los muertos estaba Haim Brenner. Haim Brenner es famoso, fue un judío famoso. Y por supuesto los judíos no pueden hacer nada, porque claro, el ataque es a gente que no puede defenderse en absoluto, no tiene ninguna forma de defenderse los judíos, ninguna forma, no tienen lo que hacer, son asesinados sin ninguna posibilidad de defenderse. Y esta es la esencia del nacionalismo árabe que no cambió nunca: asesinar a gente inocente, civiles, siempre civiles, inocentes, que están esperando el ómnibus, que están caminando por la calle, que están durmiendo en las camas, y asesinar a los niños, las mujeres, que no pueden defenderse, principalmente. Pero todo lo anterior es solamente un entrenamiento a lo que pasó en Taf Reish Pei Tet, 8 años después, 1929, si no me equivoco exactamente, que están las masacres de Tarpat, que es Taf Reish Pei Tet, el año Taf Reish Pei Tet, que son masacres que llegan desde Tzfat, el norte de Israel, hasta Hebrón, el sur de Israel, y son masacrados y asesinados 130 judíos en esta masacre. En Hebrón vivieron durante 500 años judíos, 700 judíos había en Hebrón en esa época, durante 500 años vivieron judíos ahí, y hay que aclarar también de Chabad, o en especial, había un yishuv ahí de Chabadnikim, de Hasidim de Chabad, y en el año Tarpat son asesinados 130 judíos, desde el norte hasta el sur, 67 judíos asesinados en Hebrón, que serían 10% de los que había ahí, porque había 700, alrededor de un 10%, y los británicos esta vez hacen algo diferente, que es nada. Después de que llegaron a 50 muertos el número de asesinados, el comandante de policía británico decide que tal vez hay que hacer algo. Entonces le pide a los policías árabes de Hebrón que hagan algo, que paren esto, pero los policías árabes se niegan a detener a los asesinos. El comandante entonces va con un policía judío y logran matar a 8 árabes y terminar esta masacre. Como ustedes ven, siempre el terror en Israel fue detenido a través del ejército de Israel, a través de el destruir el terror de manera violenta, lamentablemente. Así fue con el terrorismo que salía de Judea y Samaria, que en la operación Escudo Defensivo, Israel volvió a tomar control de esas zonas, y desde ahí no escucharon, desde ahí nunca volvieron ustedes a escuchar sobre un árabe que se hace explotar en el medio de un restaurante o de un shopping. No volvió a pasar, porque el terror fue aplastado como nunca en la historia de la humanidad fue aplastado. En la operación Escudo Defensivo se aplastó al terror, una organización terrorista, como nunca en la historia de la humanidad. ¿A través de qué? De volver a tomar el control en nuestras manos. Sí, cuando el ejército nuestro vuelve a tomar el control, decide hacer algo, el terror para. Y lamentablemente, por supuesto, porque no queremos nosotros usar la violencia, no queremos para nada. De hecho, el ejército de Israel se llama el ejército de defensa de Israel, no de ataque de Israel. Sigamos adelante.
Todo esto también, esta masacre de Hebrón y de Tzfat, también obviamente fue dirigida por el Mufti, que dicho sea de paso, en el año Tafresh Peivet, 1922, es premiado por Herbert Samuel, un judío traidor, que lo nombra como encargado de la organización árabe, y lo fue el Mufti hasta 1964, cuando gracias a Dios dejó de estar presente en este mundo. Lo que voy a decir ahora no se lo muestren a sus hijos, porque es muy fuerte, pero hay que saber la verdad. Las masacres de 1929, que otra vez digo, no estoy seguro ahora si fue en el 29 exactamente, puede ser que haya sido en el 28, porque yo lo estoy leyendo acá en hebreo, la fecha que es Tarpat, Tafresh Peitet, y a veces el año en hebreo se mezcla en 2 años, pero el punto es que no fueron solamente asesinatos, no, sino que fue una masacre inhumana en un nivel que es imposible de explicar. Los árabes cortaron miembros de bebés, cortaron pechos de las mujeres, los metieron en la boca de los masacrados. En la boca de los masacrados metieron los miembros amputados de los niños, de los bebés, de las mujeres. Esto es algo que ningún humano escuchó en la historia, que un grupo organizado haga una cosa tan bestial, tan inhumana. Lord Chancellor, que era el comisionado de Palestina desde el mandato británico, en ese momento de las masacres estaba de vacaciones. Y por supuesto no se le ocurrió dejar las vacaciones y venir a parar la masacre animal y bestial. No, llegó cuando llegó. Y una persona como Lord Chancellor, que era un antisemita, un vómito, antijudío, sin embargo, cuando llegó acá, él sacó una pregonación que dice así: al volver de Inglaterra, vi las barbaries hechas por criminales a los judíos que no se podían defender sin discriminar la edad ni el sexo. A los de Hebrón se les hicieron abusos que ninguna boca puede expresar. Paréntesis, los abusos que se le hicieron a los asesinados no fueron solamente antes de morir, sino sus cuerpos, después de muertos, también fueron profanados. Después de asesinados, siguieron siendo profanados los cuerpos. Sigo leyendo. Casas quemadas, propiedad destruida, crímenes como estos traerán sobre los que lo hicieron el enojo de todo el mundo. Estas palabras las dice Lord Chancellor, que los judíos le importaban un pito. Y es importante aclarar, y también tal vez es más difícil incluso de decir, y más doloroso, que grupos de izquierda radical en Israel, como Meretz, el partido, como Shalom Achshav, Peace Now, paz ahora, que dicho sea de paso, ¿no? Peace Now, Shalom Achshav en Israel, tiene el nombre copiado del movimiento de Estados Unidos en la época de la guerra de Vietnam. Y es divertido que es el sentido que tomaron es al revés, porque los estadounidenses querían paz ahora, Peace Now, porque estaban cansados de que en Estados Unidos mueran sus hijos. Perdón, que en Vietnam mueran sus hijos, los de los estadounidenses, que iban a la guerra de Vietnam, y la gente se cansó de que sus propios hijos mueran. Ahora, en Israel, el movimiento Peace Now está hecho porque están cansados de que mueran los enemigos nuestros enemigos. Y hay que aclarar que cuando yo digo enemigo, no lo digo por un tema racista, que es otra de las mentiras que difunden muchos movimientos radicales de izquierda y gente antisemita, que somos racistas con los árabes. Y es una mentira sucia, asquerosa, vomitiva, que se merece una clase aparte,
se merece una clase aparte, pero no tenemos nada en contra de los árabes. Dios nos libre, no tenemos nada en contra de nadie por ser lo que es. Por supuesto que no, en Israel están los drusos. Los drusos son árabes que sirven en nuestro ejército, que cuidan nuestro país, son ciudadanos de nuestro país y no tenemos ningún problema con ellos, nosotros no tenemos ningún problema con nadie. Por supuesto que el problema que tenemos con los árabes en Israel no es porque sean árabes, realmente me importa muy poco que sean árabes. Lo que me molesta, lo que nos molesta, lo que nos genera esta ira es el hecho de que sean profesionales en asesinar niños indefensos. Y el odio que se genera en los israelíes a los árabes es totalmente justificado, porque no es por racismo, sino porque a través de la historia y de manera organizada, hay que recordar que no son dos locos, no, es de manera organizada, son organizaciones que alientan constantemente al asesinato de judíos sin importar edad, y por supuesto, no solo que sin importar edad, en realidad la edad importa, porque cuanto más indefensa sea la víctima, es mejor, porque es más bestial. Entonces, volviendo al caso anterior, estos Shalom Achshad, gente en Meretz, hay quienes dentro de estas organizaciones de izquierda radical llaman a las masacres de Tarpat asesinatos entre ambos lados. Sí, así. Los judíos asesinaron árabes, los árabes asesinaron judíos, como si fuera que fue totalmente igual. Esto los hace, en cierto modo, peores moralmente que los árabes, e incluso que el Lord Chancellor, porque ellos, por lo menos, el Lord Chancellor era un antisemita, pero cuando vio lo que vio, dijo la verdad. Dijo que los árabes vinieron y empezaron a asesinar judíos alrededor de toda la tierra. Y ellos dicen, no, los árabes asesinaron y los judíos también. De hecho, hubo algún judío de la Haganá, o algún policía que agarró un arma y empezó a disparar a árabes y mató a algunos asesinos. No olvidar, no mató a algunos árabes por ser árabes, lo mató por asesinos, porque se les ocurrió de repente a todos juntos empezar a hacer una masacre, por eso, para defenderse. Y estos movimientos de izquierda radical, Meretz y Shalom Achshad, hay gente adentro de ellos que lo llama un asesinato mutuo entre ambos lados, como si fuera que nosotros nos despertamos un día y también se nos ocurrió al mismo tiempo empezar a asesinar a árabes. Dios nos libre de hacer una cosa así. Sigamos adelante. De hecho, según la inteligencia británica, había dos judíos de izquierda radical, Barzilai y Aberdenbuch, que eran tan antijudíos que ayudaron a los árabes a organizarse. ¿Cómo se puede ser tan traidor? ¿Cómo se puede odiar tanto a tu propio pueblo? ¿Cómo se puede tener tanto auto-odio a uno mismo y ayudar a asesinos, bestias humanas, a matar a tu propio pueblo, a tus propios hermanos? Barzilai y Aberdenbuch, que según la inteligencia británica los ayudaron a los árabes, eran parte del partido político que se llamaba PKP, que en Yiddish son las iniciales de Palästinische Kommunistische Partei, el Partido Comunista Palestino. Qué traidores tan asquerosos. De hecho, los diarios comunistas judíos en el mundo festejaron la masacre. Estaban felices de la masacre, porque les daba esperanza de que el sionismo termine de una vez por todas y el asentamiento judío en Israel se borre totalmente. Y hay que recordar esto. La izquierda, aunque usted no lo crea, la izquierda sionista no quería, incluso Ben Gurión, que fue el que realmente erigió el país en 1948, él mismo decidió que es importante hacer un Estado judío después del Holocausto.
porque bueno, después del Holocausto es difícil no entender que necesitamos un país, que necesitamos defendernos a nosotros mismos, porque el antisemitismo se despierta una y otra vez en el mundo. Y lamentablemente la humanidad no puede ser confiada de que no se va a despertar un día y tratar de matarnos a todos por uno u otro motivo, da igual. Sea como sea, vuelve a pasar y vuelve a pasar durante miles de años de historia. Por lo tanto, necesitamos un país. Pero la izquierda radical no quería hacer un país en Israel. De hecho, no me acuerdo si Ben-Gurión o Weizmann dijo, nos negamos totalmente a la idea burguesa, de elegir un Estado judío en Israel y dominar al pueblo árabe, de dominar al pueblo árabe. Después se dieron cuenta de que es necesario hacer un país, pero al principio estaban en contra del Estado, de hacer un Estado. Y cuando pasó la masacre, los diarios comunistas judíos escritos en yiddish lo vieron como una esperanza de que el sionismo no logra hacer el país y se acabe la idea burguesa del asentamiento y del gobierno judío en Israel. Y hay que lamentablemente recordar lo que pasó en estas últimas semanas, que la panza se revuelve al leer estas cosas, cuando fueron 3 jóvenes hermanos nuestros raptados, porque claro, nosotros no sabíamos que los asesinaron hasta 2 semanas después, para nosotros eran raptados nada más, y gente escribía en las páginas de internet, y bueno, es lo que pasa por subirse a un auto de desconocidos en un lugar peligroso. Es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando uno se asienta en lugares que los está conquistando, porque no son nuestros. Que es una mentira también. Legalmente estos lugares son perfectamente nuestros, nada más que nosotros, el Estado de Israel, el gobierno de Israel, aún no los anexó, que es un error, hay que anexarlos lo antes posible, pero legalmente es perfecto, y para eso vamos a dejar otra clase explicando la legalidad de los asentamientos judíos en todo Israel, cómo es totalmente legal, de manera internacional, en todo el mundo es totalmente legal, pero aún así hay gente dentro nuestro, en especial en el diario El Ard, que significa la tierra, que en hebreo se llama Haaretz, pero lo llamamos el Ard en árabe, porque más que israelí, el diario parece árabe, porque bueno, sin entrar ahora en el tema de los medios de comunicación acá, que a veces ayudan constantemente a nuestro enemigo, incluso al mismo tiempo que hay guerras, pero la gente escribe en los comentarios en el diario, en internet, y bueno, es lo que pasa cuando uno vive en lugares peligrosos, cuando uno se sube a un auto desconocido en lugares peligrosos, como si fuera que la culpa es nuestra. La culpa es nuestra, nos matan y la culpa es nuestra. Saliendo del paréntesis o corchete, no sé qué dije, vamos a seguir adelante. Bueno, en realidad ya lo que tenía que decir en esta clase lo dije. De hecho, en realidad, en el año Taf Reish Tzadik Vav, y entre Taf Reish Tzadik Vav y Taf Reish Tzadik Tet, Tartzav Tartzat, 1936 a 1939, más de 350 judíos son asesinados, civiles, en especial mujeres y niños que no se pueden defender, como siempre fue el camino de estos cobardes. Y como fue hace 2 semanas. Hace 2 semanas volvimos a ver cómo 3 jóvenes fueron asesinados. Y de esto se trata el nacionalismo radical, yihado, fascista, nazo árabe en Israel, lamentablemente. Vamos a seguir adelante la próxima vez.